buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, el Perú, ya iniciando los primeros días de mayo, ingresa, como se dice, de lleno hacia el curso de la segunda vuelta. Más allá de las denuncias, de los puntos de vista de Rafael López Aliaga, denunciando las ineficiencias y las irregularidades de la OMPE, que en algunos casos pueden tener asidero, lo cierto es que el Perú avanza hacia la segunda vuelta. Y el Perú va a tener que definir entre el sistema y el antisistema, entre la continuidad del sistema institucional del Estado de Derecho, la economía de mercado, o un proyecto socialista del siglo XXI, o un proyecto del eje bolivariano. Este proyecto que en Venezuela, en Bolivia, ha construido fábricas masivas de pobreza. Este proyecto que en el mundo ha fracasado en el siglo pasado en innumerables ocasiones. Bueno, el Perú va a tener que decidir si le roban su futuro o no. Y lo cierto es que a estas alturas es incuestionable señalar que Keiko Fujimori ha ganado la primera vuelta y que lo más probable es que enfrentará a un candidato del antisistema, a Roberto Sánchez. Tenemos que reflexionar sobre estos temas, sobre estos escenarios. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo Román Sendoya, periodista, consultor español, permanente observador durante la primera vuelta, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Román, gracias por el viaje. No, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, estamos ya prácticamente, ya se rompieron los fuegos de la segunda vuelta. Si uno mira las actividades de Roberto Sánchez y de Keiko Fujimori, la segunda vuelta ya está en curso en medio de las denuncias de Rafael López Aliaga, eso es lo cierto. Sí, bueno, yo creo que todavía no ha empezado la segunda vuelta porque oficialmente no se ha declarado el escrutinio final. Yo creo que esta semana, a finales de semana, ya lo tendremos. Las luchas democráticas por la defensa del debido proceso democrático son muy importantes, pero tienen sus cauces, tienen sus métodos y tienen sus modelos. ¿Por qué no está descubriendo una novedad del Perú? De hace 5 años fue denunciada la segunda vuelta, fue denunciada ante donde se tiene que hacer si uno cree en la democracia, en la separación de poderes, en el modelo constitucional peruano, y tiene que saber estar en la sociedad de la que uno quiere ser líder. Y yo creo que eso ya se demostró. Es más, ahora ha puesto en circulación un vídeo en las redes en los que descubre cómo con las listas 900.000 robaron las elecciones anteriores a Keiko Fujimori. No se la robaron a Keiko Fujimori, se la robaron a los peruanos, que le hicieron presidente a Keiko Fujimori por trampas de los organismos de conteo y organizadas, pues le usurparon eso al Perú, un gobierno, ¿no? Pero eso no supuso plantear la ruptura, la violencia, las conductas propias de la extrema izquierda, golpes democráticos, golpes violentos, echémonos a la calle. No, se hizo con el debido respeto. La sentencia sobre el fraude electoral salió justo antes de las elecciones. La OMPE, de una manera torticera, se negó a entregar a la Fuerza Popular las actas del año 2021 para que en mitad de la campaña no se pudiera evidenciar cómo la OMPE había organizado un pucherazo, y ahora lo acaba de volver a hacer. Pero a pesar de lo que ha pasado, que es una negligencia dolosa grave, porque es lo que se ha producido, en lugar de intentar bloquear el país, dejarlo al país en una situación de una inestabilidad y enfrentamiento gravísimo, que podría además terminar incluso manteniendo el Congreso más odiado de la historia un año más. Y un presidente del eje bolivariano. Eje bolivariano un año más, para que preparen mejor las trampas y los escenarios. Permite, es que ahí ese es el problema. O sea, hay un presidente que está bloqueando un acuerdo geopolítico con los Estados Unidos, alineado con Cuba, con el eje occidental del planeta,
Y es ese mismo presidente, por omisión, vamos a llamar, el responsable de todo el desmadre electoral que hubo el 12 de abril, porque si hubiera estado el señor José Gerí, quizá hubiera sido otra las condiciones. Entonces, el análisis concreto de la situación concreta, como decían los marxistas, los leninistas, de ninguna manera va por la estrategia que quiere plantear Rafael López Aliaga. No, además, sobre todo cuando podemos recordar, pero sin perder mucho el tiempo, ¿no? Que el presidente que tenemos, que ampara toda esta barbaridad, llegó presidente gracias a la torpeza de Rafael López Aliaga, prestando sus votos para vacar a Gerí. No, eso fue una... Ahí terminó. Ahí terminó perdió la presidencia. Casi empieza a perder la presidencia, porque Exactamente. luego hace muchas cosas para perderlas, añade mucho, ¿no? Claro. Pero ahí es donde él empieza a perder la presidencia y su reacción ante esa equivocación suya. Lo escribimos acá. Sí, no, y editorial. y lo hemos comentado aquí también en una entrevista anterior, ¿no? En la primera vuelta. De esa realidad, lo que procede es trabajar de manera sensata, seria y responsable para cómo afrontar la segunda vuelta. A mí me llama mucho la atención que con todas las intervenciones públicas que está teniendo López Aliaga, en ningún momento esté aportando ideas constructivas de cómo debería desarrollarse la segunda vuelta. Porque a él solo le interesa la segunda vuelta si está él, si no, no le importa. Y eso dice muy poco de su preocupación por él. Y es el principal pecado bíblico cristiano, la soberbia, el creer que todo pasa por uno, que uno es el dueño del conocimiento y la luz. Le pasó a Luzbel, que se convirtió en Lucifer, ¿no es cierto? Entonces, pero el problema más grave es que no estamos desarrollando una estrategia correcta entre los, vamos a llamarlo así, entre los peruanos de buena voluntad, porque estamos ignorando que va a haber segunda vuelta de todas maneras y que al frente está el antisistema, el peor antisistema que conocemos. Bueno, a mí me consta que Fuerza Popular y otras personas de otros están trabajando en cómo afrontar la segunda vuelta por el bien de todos los peruanos. Es decir, que López Aliaga y sus porquilovers tengan su agenda no debería de significar que el resto del país tengamos que someternos a la agenda de un derrotado, ¿no? Lo importante efectivamente es que estamos abocados a una segunda vuelta, a unas circunstancias especiales, y sí sería interesante el exigir, visto lo visto y visto lo que ha pasado, esta negligente gestión bajo sospecha de manipulación electoral, que en la segunda vuelta no vuelva a pasar. Claro, y déjame preguntarte, más allá de los excesos de López Aliaga, ¿hay algo positivo en su actitud? Que ha jalado todo el telón que cubría las irregularidades y las ineficiencias de la OMPE. Bueno, ahí está, Corbeto se ha ido. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué más podemos hacer para garantizar la transparencia? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y además hay que hacerlas para que el gobierno del Perú se vea internacionalmente reflejado y no le quede más remedio que afrontar un proceso democrático y no un proceso de manipulación. Uno de los papeles fundamentales de las Fuerzas Armadas es la garantía de la soberanía nacional. La mayor expresión de la soberanía nacional es la elección, que es donde el pueblo peruano. El sufragio, la soberanía. La soberanía del pueblo se manifiesta de manera absoluta el día que se vota, ¿no? Visto la vista y la ineficacia de organismos como el OMPE, como hasta el Jurado Nacional de Elecciones, que se lo han hecho delante de su cara y todavía sigue sin tener una decisión clara, sería lógico exigir a las Fuerzas Armadas, que ya lo hacían antiguamente, que fueran las responsables del proceso electoral, en lo que es logística, para que los colegios se abran a la hora, estén todos los materiales, etc. Y luego, que sean garantes en el recuento de que lo que han votado los peruanos en las urnas sea lo que se refleje en las actas,
con su presencia para evitar las manipulaciones. Sería exigible, Si el jurado lo pide al gobierno y este emite un decreto inmediato. bueno, pero yo creo que además Fuerza Popular lo debería pedir. Pero también sería exigible no solo eso. Hay unos fiscales de acción inmediata que deberían estar desplegados por todo el Perú para que se pudieran presentar las denuncias oportunas ante cualquier situación de arbitrariedad. Sería muy importante que los contratados por el Jurado Nacional de Elecciones para la supervisión de mesas, etcétera, que son no sé cuántos mil, muchos miles, fuera una lista pública con asignación de colegio y mesa para que los propios controladores y supervisores de los contendientes en la elección supieran quiénes son los que están allí para ver qué y cómo, para que haya responsabilidad. Y sería importantísimo y exigible que se sepa exactamente el número de votos potenciales que haya asignado por cada mesa, sea de la 1000, la 2000, la 100.000 o la 900.000 o el número que quieras. ¿Cuántos son, dónde están y quiénes son? Para también poder auditar esas actas. Pregunta, ¿crees que eso lo va a pedir Fuerza Popular? ¿Está en plena condición de exigir transparencia? Sí, bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que eso lo tendría que pedir, además de Fuerza Popular, que es la que ha ganado, Sánchez. Y si no lo pide, ¿qué Es que demuestra que es un tramposo y es un falso demócrata que no quiere que haya los mecanismos de control para ver cuántas trampas puede hacer y quedarse con el poder. Eso es donde ya empieza uno a retratarse políticamente. Pero esto no debería ser una exigencia de Fuerza Popular. Esto debería ser una exigencia del país? del país. Que demos unas elecciones libres y democráticas seguras. Ahora, déjame plantearte con una especie de agregado. ¿No crees que en el Perú se debería implementar la estrategia de la oposición venezolana en el siguiente sentido? Creo que en Venezuela se necesitaba 100.000, 120.000 personeros, pero la lucha de la oposición fue tan intensa que lograron organizar 600.000 personeros, incluso tenían 1 o 2 centros de cómputo en tiempo real, los personeros tomaban las fotos, se elevaban al sistema de cómputo y tenían un sistema de denuncias nacional e internacional. En el caso de Keiko Fujimori, ¿esto sería recomendable? Ahora, todos los mecanismos de control son recomendables, pero tengamos en cuenta una cosa, que con todo ese aparataje que se montó en Venezuela, las elecciones fueron truchas. Claro. Entonces, vamos a ver, lo importante es que las elecciones no sean truchas. O sea, y eso se demuestra con actitudes y con gestos políticos desde el minuto 1 que se convoca la segunda vuelta. Porque si tú haces todos los esfuerzos que quieras, pero el gobierno va a falsificar las elecciones, las va a falsificar. Y mire, Balcázar, el hombre que reemplaza a José Geri. Qué increíble que estemos discutiendo este tipo de cosas. no, bueno, vamos a ver, errores logísticos pueden pasar y además yo creo que en el fondo del error logístico doloso hay cosas mucho más cotidianas de mezquindad humana, de un contrato de muchos millones de soles a una empresa de amiguetes para, ya que hay elecciones, por lo menos nos llevamos el beneficio de todo eso y no lo saben hacer, ¿eh? Que una estrategia recalculada y tal, porque el mecanismo de las mesas de las 900.000 lleva desde el año 2005 funcionando y según van necesitando van apareciendo más mesas. Por eso me gustaría que se supiera antes de cada elección esas mesas a qué número de votantes corresponden y dónde están, porque las quiero supervisar. Claro. Bueno, hay que tomar la iniciativa en ese sentido, ¿no? Pero ya digamos, entrando ya de lleno a las grandes tendencias de la campaña. ¿Cómo ves en estos momentos que ya empieza? Bueno, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori están visitando las provincias. En el caso de Keiko creo que es un proceso mucho más frenético, es impresionante lo que sucede. Es que no se ve un poco en los medios el asunto. Lo verdad que Keiko Fujimori lleva visitando las provincias 2 años, sin parar, y de una manera muy intensa. Porque algunos en campaña, como iban ellos solos y no veían que pasaba por ahí Keiko, pensaban que ellos eran los únicos que iban a campaña. Si sumamos los miles de kilómetros que ha hecho Keiko Fujimori, probablemente ninguno de los demás candidatos, no ninguno, eso seguro, pero sumando muchos candidatos con sus viajecitos de campaña,
no llegan a los kilómetros entre todos que ha hecho Keiko Fujimori en los últimos años, ni en broma. Lo que pasa es que unos lo hacen de cara a la ostentación y otros lo hacen de cara a la eficacia. Debe de ser muy eficaz viajar para estar preocupándote con los ciudadanos y preocupándote por las necesidades que hay en provincias con los que viven allí, y me remite al resultado para sacar la ventaja que ha sacado en tantos sitios y en tantas provincias. ¿Eh? O sea, que una cosa es salir en redes y que los periódicos o los medios a los que estás adscrito o te defienden digan qué importante eres, y otra cosa es que luego eso se traduzca en una realidad, y esa realidad está en esto. Pero ese trabajo no ha parado y no puede parar. Ese trabajo se culmina con una segunda vuelta en la que la propuesta que representa a Keiko Fujimori sea la que gane, ¿no? Entonces, el relato famoso de que Keiko no gana una elección, que es rigurosamente falso porque ganó las últimas pero se la robaron al pueblo peruano, y fue a ganar las anteriores pero se manipuló el censo a través de Pedro Cateriano con 400 y pico mil bloqueos de voto de militares y ciudadanos, entonces que es una manipulación del resultado, que ya ha pasado, o sea que, lo siento, López Aliaga, no eres la Coca-Cola última del desierto en el que a ti, porque eres tú, te pasan estas cosas. Llevan pasando mucho tiempo y ya está muy callado. O sea que lo que hay que hacer es corregirlas. Entonces, lo importante es que los ciudadanos se tienen que dar cuenta de qué es lo que se juegan en estas elecciones. Y eso te quiero preguntar, ¿qué es lo que se juega? ¿Cómo ves a Roberto Sánchez? Algunos dicen, Sánchez no es la amenaza o es el lobo feroz con que se quiere, digamos, estigmatizar. Finalmente no va a tener mayoría en el Congreso. ¿Cómo respondemos a ese razonamiento? No, pero es un régimen presidencialista. Puro. Lo que pasa es que no había presidente. No, bien. Y además, para la próxima legislatura ha cambiado una cosa fundamental. Ya no tenemos un Congreso con 14 bancadas, ni un Senado con 14 bancadas, que puede estar vacando al presidente todas las semanas y a los ministros, y ahora ponte tú, quítate, que me pongo yo, y ahora te censuro. Y no. Ahora ya tenemos unas minorías mayoritarias de bloqueo, que eso representa fuerza popular en las dos cámaras, eso ya va a empezar, que da una estabilidad importante. Y segundo, que con 2, 3 partidos tienes unas mayorías suficientes de transformación de país, lo cual es importante. Segundo que no estamos jugando es que hay que escuchar a los candidatos para saber qué está en juego. Ya sabemos con quién va Sánchez, ¿no? Con Antauro Humala, con José Domingo Pérez, que quieren una constitución nueva, bolivariana, que quieren la nacionalización de los medios de comunicación, que quieren la nacionalización de las instalaciones productivas de la agroindustria, las minas, que además van a declarar la guerra a Chile, que van a prohibir la religión católica y que además de paso montarían un comando y irían a secuestrar al rey de España. No. Y solo llevamos 10 días, ¿no? En el fondo, para oír estas cosas, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, en las próximas semanas esto puede ser un festival de barbaridades. Y yo entiendo que son barbaridades, hay gente que le puede gustar. Claro, esto ya no es un debate de derecha e izquierda. Esto es un debate de modelo de país. Podemos recordar lo que pasó en Venezuela con Chávez, que es el inventor de las repúblicas bolivarianas. Chávez era un militar que estaba harto de los partidos tradicionales, Adeco Copey, y entonces da un golpe de Estado. Fracasa, lo meten en la cárcel. Está 3 años. Lo amnistían. Y entonces sale y se presenta de nuevo, pero ahora como una versión light, centrada, social, ya maduro, más tranquilo. Muy blanqueado, por absolutamente blanqueado, gana las elecciones y nunca más volvieron a haber elecciones libres y hay una dictadura, cuyo resultado es que 90% de pobres. 90% de pobreza, y que en Perú una de las cosas que más nos duele, pero además a mí por solidaridad, ¿no? La inmensa presencia de venezolanos que han tenido que abandonar su país, algunos para delinquir y otros, muchos más para buscarse la vida en el Perú. Bueno, pues eso es Sánchez. Eso es lo que ofrece Sánchez. Y viene acompañado de cubanos, de venezolanos, porque están quedando sin país, porque ya Venezuela está en manos de Donald Trump,
ya han aparcado el portaaviones delante de Cuba para arreglar el tema cubano, la catástrofe de los casi 70 años de revolución, y todos esos malotes, por ser cariñoso con ellos, que están buscando un sitio donde seguir robando y viviendo a costa de los pueblos, vampirizándolos, el reducto que les queda se llama Perú. Claro, y quizá habría que señalar, Cuba es el último, ya no tienen Venezuela, han perdido Argentina, han perdido Bolivia, acaban de perder Chile. Bueno, el Perú es su última batalla. No es su última batalla, ¿no? Entonces, ¿qué se juega en la segunda vuelta? Perú contra, digamos, Venezuela como imitación, pero contra el no Perú, contra una cosa nueva. No es un problema de izquierdas ni de derechas. Es un problema de que si queremos que el Perú siga siendo el Perú, con sus defectos y virtudes, que habrá que corregir muchas cosas, porque ya nos hemos dado cuenta de que hay problemas de inseguridad, la economía informal, que hay que desarrollar, que hay que crecer para reducir la brecha de pobreza, que hay que hacer muchas cosas, pero que siga siendo el Perú y que sea lo que decidan los peruanos. Y la alternativa a eso es un nuevo modelo de país con una constitución bolivariana basada en lo que ya sabemos que ha pasado en otros países, que es la destrucción de la nación y la destrucción de la riqueza y el empobrecimiento absoluto del país. Aquí no hay término medio. Así es. Aquí no hay espacios neutrales. Aquí no hay me gusta o no me gusta. Aquí el que no vote por una cosa está votando por la otra. O el que vote en blanco está votando por la otra. Aquí no hay espacio neutro. Por eso a mí me impresionó mucho la posición de Alfonso López Chao, de Marisol Perestello, que dijeron, no voy a votar por Keiko. O la posición cómoda del señor Nieto, que dice, voy a esperar el resultado de la votación, luego de oponerse a firmar el acuerdo, luego de señalar que el acuerdo geopolítico con los Estados Unidos era un golpe de Estado contra el presidente. Pero, vamos a ver, yo entiendo esas primeras declaraciones que han hecho. Son gambitos de político, buscando, buscando vender el voto más caro. Pero el problema es que se van a dar cuenta de una cosa que es una nueva realidad. Es que ellos no tienen con qué negociar. Exactamente. Ellos son unos líderes que ya no tienen con qué negociar, porque la soberanía está en el ciudadano y está en el pueblo. ¿Tú te crees que a todos estos que viendo el resultado, y un magnífico resultado que sacó Nieto en Lima, sectores A y B, además de los jóvenes, ¿no es cierto? que además muchos jóvenes que lo han seguido a Nieto, sectores A y B, Miraflorinos, Sanisidriles, no, y hay analistas. Y los jóvenes pitucos que son, bien. Hay analistas de derecha que los llaman liberal. No, bueno, sí, bueno, la gente está muy equivocada, que son social confusos o progres acomplejados, ¿no? Porque así se sienten como modernitos y avanzados. ¿Tú te crees que no López Nieto les dice a esos, que tienen que votar por Sánchez, con Antauro Humala, con José Domingo Pérez, que fue el que, entre otras cosas, forzó y llevó al suicidio al presidente Alan García? Que ha metido a tanta gente, no a Luis Castañeda, a tanta gente, a Luis Castañeda, a Lucho Castañeda, que los ha maltratado, que los ha metido en la cárcel, los ha perseguido, les ha arruinado la vida, atendiendo los servicios de Odebrecht, todo esto para financiar cosas raras. ¿Tú te crees que los votantes esos les dicen que voten por Sánchez? No, primero ellos desaparecen políticamente. Se acabó su aventura política. Fueron una golondrina de verano y en segundo lugar, hasta perderían sus propias bancadas. Porque mira, la bancada de Jorge Nieto es gente honorable, de mucha trayectoria. No, por eso voy. Entonces, vamos a ver, yo entiendo que en el momento primero del arrebato, oye, estamos viendo a todos los porquilovers exigiendo que Keiko, que ha ganado, se sume a sus marchas y a sus movimientos de bloqueo porque se lo deben, cuando el lunes de las elecciones la declaración que hizo López Aliaga era que el fraude lo había organizado Keiko Colombo. No, pero es que, vamos a ver, por no contarlo no ha pasado, no, es que ha pasado.
es que hay que tener muy clara la realidad, porque luego esa gente tiene un discurso de, pues como no le apoyó a Rafael, yo no voy a votar por lo que... Mire, yo no voto en mi país, ¿no? Yo soy español. Me encantaría poder votar y algún día conseguiré ser peruano, porque quiero mucho este país, pero si hubieran pasado a la segunda vuelta Sánchez y Nieto, yo votaría por Nieto. Pero por supuesto, Si hubieran pasado Sánchez y Aliaga, por Aliaga. yo votaría por Aliaga. Y si hubieran pasado Sánchez y Marisol o Belmont, por ambos. votaría por Marisol o por Belmont. Lo que pasa es que han pasado, porque lo ha querido el pueblo peruano, nada más, ha pasado Sánchez y Keiko Fujimori. Pues yo votaría por Keiko Fujimori. Y todo lo demás son irresponsabilidades graves. Porque es que, para sorpresa de algunos, pues pueden acabar teniéndose que ir del país, como se han ido millones de venezolanos. Para sorpresas de alguno, el valor de sus casas, sus fincas, sus pisos, sus departamentos bajarían un 90% su valor y no podrían comer pollo. Es que eso representa un voto. Por supuesto. Ahora, está clarísimo el nivel, la densidad de la amenaza que representa Roberto Sánchez. Pero además, todo esto tiene sensación a una batalla final, ¿no es cierto? Porque, digamos, el antisistema llegó al poder, no pudo implementar su plan con Castillo, ¿no? Por una serie de circunstancias. Imagínate a un estratega cubano muy sofisticado, evaluando, llegamos al poder y no implementamos nuestro plan. Si llegan al poder, ahora se la juegan por aire, mar y tierra. No, es que vamos a ver, ellos lo que están intentando replicar es el modelo con el que tuvieron éxito en Venezuela. Sí. Lo que pasa es que aquí es con dos personajes. En Venezuela fue con el mismo. Damos un golpe de Estado, resulta que sale mal, pero la sociedad es torpe, la amnistía, y hace que el mismo personaje dé golpe de Estado. Aquí escogen mal al candidato, le ponen un sombrero y un lápiz, lo lanzan, en año y medio hay que dar un golpe de Estado, fracasa, se estropea todo el proyecto que tienen, el Congreso no les hace caso de hacer una nueva constitución. Entonces, ¿qué han hecho? Reinventarse. Y entonces han buscado un nuevo sostén para el sombrero. ¿A quién metían debajo del sombrero? Que obviamente fuera mejor. ¿Pero qué quiere decir mejor? Que su mejoría es para que la constitución que no pudo hacer Castillo ahora sí se haga. Eso es una... La destrucción de la sociedad que no pudo hacer Castillo ahora sí se haga. La ruptura de la República del Perú que no pudo hacer Castillo ahora sí se haga. Eso es en lo único que es mejor Sánchez. Es el típico manual cubano. Lo que tú estás describiendo es el típico manual cubano. En fin, pero es otro tema. Me gustaría ahora preguntarte, ¿cómo ves a Keiko Fujimori? Ya estamos en la segunda vuelta. Keiko Fujimori ha tenido una campaña sobria, muy bien orientada en la primera vuelta, pero han faltado algunos elementos que seguramente se van a desplegar en la confrontación con el antisistema. Comentarios sobre Keiko. Mira, las campañas electorales, buenas son todas aquellas que ganan y malas son todas las que no ganan. Luego, la campaña electoral de Keiko ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque ha ganado. La gente puede echar de falta muchas cosas y otras. Mire, una campaña electoral, la del que gana en la primera vuelta ha sido la mejor campaña. Oiga, es que ha sido sobria. Pues haría falta que fuera sobria. Es que no entraba en confrontación. Pues es que igual hacía falta que no entrara en confrontación. Es decir, cuando uno gana es porque ha acertado y el pueblo la ha votado mayoritariamente, pues ha sido un acierto, ¿no? ¿Cómo va a ser la segunda vuelta? Pues quitando el mito repugnante que lo repiten de que Keiko nunca ha ganado una elección cuando la última la ganó y la anterior le fue manipulada, pero me encanta la obsesión que tienen algunos y especialmente de la extrema derecha en repetir que es que Keiko no gana elecciones. Sí, las gana, se las roban. Sí, se las roban. Al Perú, no a ella. Pero sí ganó la última.
La nueva Keiko que se ha visto en la campaña anterior y que se ha visto y que además solo ya en las encuestas de cómo parten, así teóricamente, demuestra que el antivoto, aquel que se decía que tenía un antivoto del 70, pues no cuadra con las cifras que ya se manejan y con los resultados que tiene. El antivoto ha bajado mucho, la percepción que se tiene de la candidata es más madura, más distinta, con una serenidad y una forma de hacer política generosa. Lo vimos en el debate cuando le invitó a López Aliaga a ir juntos y no equivocarse de enemigo, que como no lo entendió nada, ha pasado ya las elecciones y algunos de los suyos siguen equivocándose de enemiga, porque en lugar de hablar de Sánchez, de lo que siguen hablando es de Keiko, siguen hablando de Keiko y no de Sánchez. Pero bueno, ese es un problema que tienen ellos, porque bueno, pues que ladren es su problema. Vamos a una campaña de segunda vuelta totalmente distinta, porque quizás uno de los grandes problemas de la izquierda ha sido que pensaban que con Keiko pueden repetir la de 2021. Pero se equivocan en todo, primero porque Keiko es diferente, es una nueva Por Keiko. ejemplo, Y hay otra cosa que es más importante. En 2021 había gente de altísimo nivel A, etcétera, que decía, no, hay que dar una oportunidad a Castillo para que la sociedad que representa se integre en el Perú. el fenómeno cojudigno, que debería ser, el cojudignismo es un fenómeno peruano. Sí, pero esta vez la vacuna, ya se ve hasta en la primera vuelta, se ha visto que el efecto Castillo ha generado que Luma ha cambiado su estructura de voto contra lo que representa Castillo. Por supuesto. Porque los que lo pasaron mal no son los del golf, ni los del malecón bien del mar y el arco mar, no. Los que lo pasaron mal, periferia de Lima, son los que no podían comprar el pollo, los que la caída del sol respecto al dólar. Esa gente, lo que ha sufrido, lo tiene tan cercano, ahora, que no lo quiere repetir. Déjame mencionarte algo. Cuando el antivoto era más denso, en otro momento, Keiko no aparecía como víctima. Hoy en la campaña, aunque no sea, digamos, es una víctima de la circunstancia. En frente suyo está el fiscal que la persiguió durante una década. Injustamente. Que la encarceló 3 veces para luego ser declarada inocente por el Tribunal Constitucional. Pero además, todos los políticos que la persiguieron durante la última década, excepto algunos, ¿no?, están encarcelados. Entonces, el antivoto como que se disuelve si es que se verbaliza ese escenario. Bueno, vamos a ver, yo creo que el antivoto ha bajado muchísimo porque la gente se ha dado cuenta de todas las circunstancias que ha habido alrededor de Keiko Fujimori y luego además que es que el antivoto estaba basado en 9 mitos. Y como buenos mitos, los 9 mitos eran falsos. Es decir, Keiko Fujimori no trabaja. Bueno, vamos a ver, haber hecho el partido más grande del país con todo lo que supone de organización, si eso lo ha hecho tumbada en la cama, como se ponga a trabajar de presidente, vamos, convierte al Perú. Pero déjame decirte, en la primera potencia mundial. Permíteme interrumpirte ahí. Hay algunos que decían que Keiko debía retirarse para darle sus votos a López Aliaga. Y santo Dios, si eso hubiera pasado hoy, el comunismo habría tomado el poder. Si vemos el nivel de votación que ha tenido Keiko en el CDE y en provincia. Pero vamos a ver, eso solo los dicen los que no tienen ni repajolera idea de política. Exactamente. O sea, son estos que, porque en su endogamia egocéntrica, supremacista de es que somos ricos, somos los que sabemos, además tenemos a Dios. En los chats. Sí, no, y en los chats, y además y vamos de la mano de Dios por nuestro amor a Jesucristo, entonces ya como fariseos blancos somos estupendos, son capaces de montarles esta estructura mental rigurosamente falsa y a partir de ahí empezar a pedir a los demás lo que ellos son incapaces de hacer, que es sacrificarse por el Perú. Y lo hemos vivido. Bueno, los días de WhatsApp sirve para ese tipo. No, pero yo veo unas cosas tremendas, pero tremendas. Y es no saber, porque, vamos a ver, insisto, lo dije antes de las elecciones, lo he dicho muchas veces, muchos años, y lo repito.
el mayor antivoto del Perú. Y es un trabajo que hay que hacer ya y es urgente y se lleva tarde. El mayor antivoto del Perú no es anti-Keiko Fujimori, es anti-Lima. Insisto, desde 1909 ninguno que fue alcalde de Lima pudo ser presidente de la República del Perú. Y tenemos grandes ejemplos de alcaldes que fueron muy buenos alcaldes, como Lucho Castañeda, que allí a la sombra estaba Porqui, este señor al que no le gustaba la política, pero lleva desde 2011 metido en política y que parece querer otra cosa, pero lleva desde 2011 metido en política para no ser político. Yo no sé quién le puso esa penitencia, o igual se lo pusieron a los peruanos que hay que aguantarle, pero es un comentario mío malo. Ninguno llegó alcalde a la presidencia. Cuando él no entiende por qué no le votan en las provincias y dice que es fraude, lo que no tiene es ni idea de su país. ¿La presencia del fiscal Domingo Pérez ayuda o no ayuda a la nueva imagen de Keiko Fujimori? La presencia en el otro lado. No, vamos a ver. José Domingo Pérez, yo no creo que el coste-beneficio nunca sea favorable a Keiko por el sufrimiento padecido, ¿no? Es decir, que te metan en la cárcel de esa manera injusta, con esa obsesión y persecución, que te roben la adolescencia de tus hijas, que tengas que aguantar el fallecimiento de tu madre estando en prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo peor que te pasa en la vida si es injusto, como es el caso, porque si has hecho algo, pues chico, ¿qué lo vamos a hacer? Pues que cuando no has hecho nada y te inventan eso para satisfacer unas necesidades políticas de terceros, que es lo que hizo José Domingo, que es un monigote peón en manos de agentes políticos comunistas que estaban destruyendo el país, y que no solo estaban destruyendo a Keiko, estaban destruyendo a Lucho Castañeda, estaban destruyendo, que lo destruyeron y lo mataron, a Alan García, estaban destruyendo a parte de la Confieb y a parte porque era una ingeniería política de ruptura del país. Por eso yo no entiendo cómo algunos sostienen que la izquierda no gobernó el Perú en la última década. Pero sin me digo al quién gobernó o no gobernó. Lo que sí sabemos es cuál es el resultado de que los que han hecho lo que han hecho han llevado el país casi a la quiebra. E insisten en su proyecto de romperlo todavía más. Entonces, José Domingo Pérez, lo que yo no entiendo, sinceramente, es cómo Sánchez, con una torpeza manifiesta, ha fichado a Antauro Humala No, sí, ha cometido dos grandes... y a José Domingo Pérez. Ahora, déjame preguntarte algo. En esta campaña electoral, ¿es necesario lanzar una convocatoria de unidad nacional, de acuerdo nacional, de convergencia nacional, o eso queda después para el resultado electoral? Bueno, yo lo que Keiko Fujimori ha dicho que su pacto es con el pueblo peruano, ¿no? Y eso es lo que creo que tiene que ser. ¿Es Perú o no Perú? Y luego además lo que hay que hacer es, una vez elegido un nuevo gobierno, con el nuevo Congreso y el nuevo Senado, ponerse a trabajar de una manera transversal, es decir, afrontando las reformas que necesita el país, que son muchas, empezando por la justicia y la fiscalía, pero siguiendo por un montón de reformas más que hay que hacer, consiguiendo establecer el orden que necesita el Perú, pero que no es un fin. Es un medio para que haya desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo de la educación, porque el orden es necesario para eso. Yo creo que tiene que haber generosidad de proyecto para que gente muy válida que está en otras bancadas participe y apoye. Bueno, Kiko en la primera vuelta ya dijo en los debates, ¿no?, que lo que eran las becas 18 de Humala eran buenas, pues las va a incorporar. Que lo que había hecho bueno también lo va a incorporar. Yo sí creo que es el pacto de la campaña. Es decir, yo no creo que haya que hacer alianzas. ¿No te imaginas protagonismo de estos candidatos Nieto, Chao, López Chao en la segunda vuelta? Bueno, yo pienso que tampoco ellos quieren tener protagonismo.
Ujú. porque les retrataría de una manera que todavía no han entendido el mensaje. Por eso han actuado de la manera que han actuado en las fechas inmediatas a la elección. Es que se ha roto la dualidad izquierda-derecha. Claro, es antisistema, Sistema antisistema. El sistema es desde la izquierda a la derecha y desde la derecha a la izquierda. Y el antisistema también. Y en los dos entra el populismo de izquierdas o de derechas, pero antisistema o prosistema. Entonces, claro, esa es una situación que no hemos visto nunca en una campaña electoral. Y eso es lo que está en juego esta vez. Y Y según desaparezca el ruido alrededor, que yo creo que hasta la izquierda y el gobierno lo está manteniendo adrede, retrasando las fechas para que se vea esta angustia nacional en el que Porky anuncia el apocalipsis del Perú y tiene que pasar cualquier cosa porque así genera una tensión que le favorece a la izquierda, le favorece claramente a la izquierda. En el momento que ya todo eso disminuya, porque al final eso disminuye y podrán gritar, llorar, patalear o lo que quieran, pero habrá que entrar en campaña, habrá que hacer 2 debates de campaña y tendrán que hablar a la cara Keiko Fujimori con un modelo y Sánchez con otro. Yo creo que mucha gente va a ver esta nueva elección que no tiene nada que ver con las elecciones anteriores. la batalla final. Yo es que a mí, yo ya sé que no soy belicista para nada, y de los términos batalla. No, yo creo que la supervivencia del Perú frente a la desaparición, o sea, Yo uso mucho los términos de guerra en las segundas vueltas, porque las segundas vueltas son el momento de la política en que más reproducen algunas leyes de la guerra, en el sentido siguiente: solo hay un vencedor que un perdedor. no, eso por supuesto, pero además, a mí el lenguaje épico bélico no, porque además lleva acostumbrado a muchas cosas, ¿no? Y yo en ese sentido soy mucho más básico, ¿no? Mientras en la primera vuelta se vota por el que quieres, en la segunda vuelta se vota contra lo que no quieres, no contra el que no quieres o la que no, contra lo que no quieres. Exacto. Y esa es la definición de lo que se está presentando hoy. Lo que queremos, el Perú, o lo que no queremos, Venezuela. Así es. Bueno, Román, yo sí soy optimista. Yo también. Yo creo que Keiko va a ganar por muchos puntos. Yo eso, voto a voto, que nadie se confíe. No, No hay espacio para la el confianza. análisis indica que si hay una estrategia correcta, así va a ser, ¿no? Ese es el escenario, ese es el espacio social. Pero hay que decir una cosa, no se puede hacer el ridículo del 2021 en el que muchos que están cerca de este estudio se fueron a la playa. Exacto. No se va a ganar, se gana cuando se gane, se gana una vez que se abren las urnas y se cuentan los votos, pero para que se puedan contar tienen que estar los votos. Es decir, aquí esta vez, por una hora que se puede recuperar, una hora que es ir a votar, se puede perder toda la vida y el futuro del país. Entonces, por esa hora que cuesta votar, hay demasiado juego. Y yo creo que en ese tema no hay espacios para la indefinición. De acuerdo, Román. Muchas gracias por estas interesantes declaraciones y a pelear para que no nos roben nuestro país. Hoy día, ya en una videocolumna en El Montonero, hemos señalado que en la disputa entre sistema y antisistema no hay punto medio. Los peruanos de buena voluntad solo tienen una opción para votar, para salvar el Perú. Gracias, Román. Seguiremos conversando. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto continúa, avanza y se consolida. Gracias.